¿Cómo aceptar la voluntad de Dios en momentos de incertidumbre? La vida está llena de momentos de incertidumbre. Esos instantes en los que nuestros planes se derrumban y el camino por delante se oscurece pueden sentirse desconcertantes, incómodos, incluso aterradores. Para nosotros, como líderes espirituales, no solo enfrentamos estas pruebas personales, sino que también llevamos la responsabilidad de liderar y guiar a otros a través de sus dificultades. Por eso, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos aceptar la voluntad de Dios, incluso en los tiempos más inciertos? En este video, vamos a explorar juntos cómo rendirnos al propósito divino cuando no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Descubriremos, a través de ejemplos bíblicos y herramientas prácticas, cómo confiar en que el plan de Dios siempre es perfecto, incluso cuando no podemos verlo claramente. Recordemos una verdad inmutable. La incertidumbre no es un signo de abandono de Dios, sino una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él. La incertidumbre, aunque incómoda, es una parte inevitable de la vida. Como seres humanos, ansiamos control, estabilidad y claridad. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a caminar en fe, no por vista. En este viaje de fe enfrentaremos momentos en los que no entendemos su plan, pero debemos recordar que nada escapa de su soberanía. La Biblia nos enseña repetidamente que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 50 y 5:8 al 9. Lo que percibimos como caos o confusión, Él lo ve como parte de su propósito mayor. Sin embargo, cuando la incertidumbre toca nuestra vida, surgen obstáculos emocionales y espirituales como el temor, la duda y la resistencia. Estas reacciones son normales, pero no pueden gobernar nuestro caminar. En su lugar, debemos aprender a someter esas emociones al control de Dios y permitir que su paz nos guíe. ¿Por qué Dios permite la incertidumbre? Una perspectiva espiritual nos enseña que la incertidumbre no es un castigo, sino un instrumento divino que nos invita a crecer en confianza y dependencia. Es una oportunidad para rendir el control que nunca hemos tenido realmente y reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que enfrentaron incertidumbre y aún así confiaron en Dios. Estos ejemplos son faros iluminadores para nosotros. Job. Este hombre justo perdió todo, desde su riqueza hasta su familia y su salud. En su desesperación, Job cuestionó, lloró y sufrió, pero nunca apartó su fe de Dios. Su historia nos enseña que, aunque no comprendamos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en el quién, el Dios que siempre es fiel. Jesús en el huerto de Getsemaní. En un momento de profunda angustia, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Aquí, Jesús nos muestra cómo rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando sabemos que el camino por delante será doloroso. José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José podría haberse rendido a la amargura. Sin embargo, confió en el plan de Dios. Más tarde, pudo decir a sus hermanos: aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Su vida nos recuerda que lo que parece insensible o injusto puede ser usado por Dios para un propósito glorioso. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, son lecciones vivas que nos muestran que, incluso en la incertidumbre, Dios sigue siendo fiel a su propósito. Entregar el control y aceptar la voluntad de Dios no significa resignarnos pasivamente o dejar de actuar. Más bien, significa colocar nuestros miedos, planes y preocupaciones en las manos del Creador
y confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros. Proverbios 3, 5 a 6. Rendirnos implica reconocer que no podemos controlar todo, elegir creer que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo, seguir avanzando con fe dependiendo de su guía diaria. Muchas veces, luchamos con la idea de rendirnos porque pensamos que implica perder. Sin embargo, rendirnos a Dios no es una derrota, sino un acto de valentía y sabiduría. Significa decir, Señor, no entiendo, pero confío en ti. Esta confianza activa no solo nos trae paz, sino que también nos posiciona para recibir la plenitud de su propósito en nuestras vidas. Aceptar la voluntad de Dios no sucede automáticamente. Es un proceso que requiere disciplina espiritual. Aquí hay algunas herramientas prácticas para ayudarte en este camino. La oración. La oración no solo es un medio para pedir, sino un momento para rendir nuestro corazón a Dios. Dedica tiempo a hablar con Él sobre tus temores y dudas. A través de la oración, su paz puede llenar tu corazón. Filipenses 4, 6 a 7. La meditación en su palabra. Al estudiar las Escrituras, podemos afianzar nuestra fe y recordar las promesas de Dios. Lee pasajes como Salmos 23, Jeremías 29, 11 y Romanos 8, 28 para recordarte que Dios siempre tiene un propósito. La comunidad espiritual. Busca apoyo en otros creyentes. Compartir tus cargas con amigos de fe, mentores o líderes de la iglesia puede ayudarte a encontrar perspectiva y ánimo en los momentos inciertos. El silencio y la reflexión. En medio del ruido de la incertidumbre, busca momentos de quietud para escuchar la voz de Dios. Muchas veces, su dirección se revela en la tranquilidad de un corazón abierto. El diario espiritual. Escribir tus pensamientos y oraciones puede ayudarte a procesar tus emociones y rastrear cómo Dios está trabajando en tu vida. No es inusual resistirnos a la idea de confiar plenamente en Dios. La incertidumbre puede alimentar el temor, el orgullo o la impaciencia. A continuación, 3 formas comunes de resistencia y cómo enfrentarlas. Temor al desconocido. El miedo paraliza, pero la fe libera. En Isaías 41:10, Dios nos asegura, no temas porque yo estoy contigo. Permite que esta verdad desplace el temor. Orgullo y autosuficiencia. Como líderes, a veces luchamos por mantener el control. Sin embargo, la humildad en Cristo nos enseña que ser fuertes en el Señor es mejor que confiar en nuestra fuerza. Impaciencia. Esperar en Dios es parte del proceso, aunque es difícil. El Salmo 27:14 nos anima a espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Permite que su paciencia obre en ti. Dios nunca permitirá que atravieses algo sin un propósito. Cada desafío, por difícil que parezca, es una oportunidad para crecer espiritualmente y reflejar su gloria. La incertidumbre produce resiliencia. Santiago 1, 3 a 4 nos enseña que las pruebas fortalecen nuestra fe y nos preparan para el propósito de Dios. El agradecimiento transforma nuestra perspectiva. Agradece a Dios, incluso en medio de las pruebas. El Salmo 34:1 dice, «Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará continuamente en mi boca». Reconocer la obra de Dios en lo invisible. Muchas veces Dios trabaja en el trasfondo. Aun cuando no veas resultados inmediatos, confía en que Él está obrando. Como líderes espirituales, nuestras pruebas no solo nos moldean, sino que también nos equipan para liderar con empatía y sabiduría. Usa tu experiencia para ofrecer testimonio. Comparte cómo Dios ha sido fiel en tus momentos de incertidumbre. Tu historia puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Acompañar a otros. Escucha con compasión y ora con quienes enfrentan incertidumbre. Sé un canal del amor y la esperanza de Dios.
proveer pautas prácticas. Enséñales las herramientas que te han ayudado a confiar en Dios y guíalos hacia su palabra. La incertidumbre no significa que Dios te haya abandonado. Al contrario, es un llamado a profundizar en tu relación con Él. Si bien no siempre sabemos el porqué de nuestras circunstancias, podemos confiar en el quién, un Dios amoroso, sabio y soberano. Hoy te animo a decirle al Señor: confío en ti, incluso en lo incierto. Al hacerlo, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento y descubrirás que rendirse no es perder, sino ganar la posibilidad de caminar bajo la guía perfecta de Dios. Dios es fiel, y sus promesas se cumplirán en tu vida y en la vida de aquellos que tú guías. Espera con esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Aceptar la voluntad de Dios en momentos de incertidumbre puede parecer desafiante, pero con fe y entrega encontramos la paz y el propósito que Él nos tiene preparados. Si este mensaje te tocó el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría de Dios, donde encontrarás más reflexiones y guías para fortalecer tu fe y crecer espiritualmente. Comparte este video con quienes lo necesiten y explora todos los videos de nuestro canal, diseñados para inspirarte y llenarte de esperanza. Te animamos a dejar en los comentarios estos decretos poderosos para manifestar tu fe. Confío plenamente en la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Dios me guía con amor y sabiduría en cada decisión. Hoy entrego mis dudas y recibo su paz infinita. Escribe tus decretos y permite que la fe transforme tu vida. Gracias por ser parte de esta comunidad espiritual.